Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Donde quiera que nos estén viendo, le damos un cordial abrazo, una bendición muy grande. Amén. A cada uno que nos está viendo en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Amén, por estar con nosotros una vez más en nuestro programa. Dios lo volverá a hacer con otro programa impactante de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas a través de los testimonios que nosotros presentamos en esta plataforma. Es con el fan de alabar el nombre del Señor, exaltar el nombre del Señor, porque solo Él se merece toda honra, toda gloria, toda la adoración. Sabemos que el enemigo siempre va a querer mover sus armas, amén, para poder callar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, pero no tiene poder ni autoridad sobre cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios que es más grande y más poderoso el que está con nosotros, amén. Le damos la gloria a Dios en esta tarde, pidiendo disculpas a cada uno que nos está viendo, que nos está escuchando. Si no nos está viendo, nos está escuchando. Hemos tenido problemas para podernos conectar, hermano, por temas técnicos. Ha habido problemas, no se ha podido. Si escucha un ruido de fondo, no se preocupe, usted póngale atención al testimonio, póngale atención a lo que Dios le quiere hablar a su vida, a lo que Dios tiene para usted este día, amén, donde quiera que nos esté escuchando, en Estados Unidos de tarde, en Honduras de tarde, en otros países donde nos van a ver una retransmisión que sea de mañana, donde quiera que nos escuche. Abra su corazón, abra su mente, su espíritu y dígale: Señor, yo quiero recibir tu palabra. De repente es una palabra que usted está esperando, una palabra que usted está esperando que el Señor le confirme, le diga algo que el Señor trae para usted este día, amén. Así que bendecimos este lugar, vamos a darle gloria al Señor con el tema de esta noche, amén, dándole la gloria a Dios con todo lo que nosotros hacemos para darle la honra y gloria al Señor. Yo quiero leerles una porción bíblica, está en el libro de Daniel 4:2, un versículo muy conocido, pero que no menos poderoso, amén, de lo que el Señor hace con nuestras vidas. Y como le digo, aunque el enemigo se quiera mover, no tiene autoridad, amén, para moverse, no tiene ninguna autoridad para con nosotros, amén. En el libro de Daniel dice, dice en el capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así es que esta tarde vamos a declarar las maravillas de lo que Dios ha hecho. Y como le digo, si usted escucha un ruidito ahí, no se preocupe, hermano. Póngase cómodo, busque un lugar donde pueda escuchar, donde pueda estar atento a lo que Dios trae para su vida en esta tarde, a lo que Dios trae para su vida en esta noche. Amén. Comparta la transmisión, comparta con nuestros amigos, con sus hermanos, con su amigo, todo aquel que usted cree que va a ser de bendición este testimonio. Comparta la transmisión. Vamos a dar inicio, amén. Vamos a dar inicio a esta transmisión creyendo que el Señor está haciendo, hará sus maravillas en cada uno de nosotros, amén. Así es que vamos a empezar con este testimonio, un testimonio poderoso de una hermana muy querida que ya la tuvimos aquí en este lugar, ya la hemos tenido en esta casa, amén. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana, nuestra amiga, y con la bendición del Señor, pues lo que tenga que hacer, siempre vamos a hacer familia, siempre vamos a tener esa amistad, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Cintia, amén. Bienvenida una vez más a su casa, bienvenida una vez más a nuestro programa. Dios lo volverá a hacer con una continuación, amén, de lo que comenzó hace como 4 viernes, amén. Comenzamos en un programa anterior que ya compartió parte de su testimonio con su esposo, amén, pero quedó en el aire ahí un poquito de lo que Dios ha hecho en su vida, amén. Yo creo que cada uno tenemos un testimonio poderoso de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios sigue haciendo y de lo que Dios hará hasta el día que Cristo venga. Así es que, hermano, sin más pérdida, vamos a presentar a nuestra hermana Cintia. Mi hermana Cintia, bienvenida a esta casa, Dios lo volverá a hacer. Bienvenido a nuestro programa. A cada uno de los que están ahí, ponga atención a donde está, familiares, amigos, conocidos, hermanos.
Vamos a escuchar lo que el Señor tiene a través de nuestra vida, la vida, perdón, de mi hermana Cintia. Bienvenida a este lugar, mi hermana. Dios me le bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones a todos. Amén. Para mí, siempre lo digo que es un privilegio para mí que el Señor a uno lo llame de esta manera, porque el Señor tiene que llamarlo a uno para que pueda testificar de lo Amén. que Dios ha hecho en uno, en nuestras vidas, porque es el único, es Él el que se glorifica. Amén. No somos nosotros, es Él el que glorifica, y yo bendecida por el apoyo también y la invitación Amén. de Gloria a parte de Dios. esta casa, porque es un privilegio de Él el poder ser invitada y poder estar en este Amén. lugar. Y yo sé que va a ser de bendición Amén. para muchas vidas, porque lo que Dios hace, como dice, ¿no?, el lema del programa, que Dios lo volverá a Amén. hacer. Porque por medio de los testimonios que testificamos, es una vez más que creemos más en el poder de Dios. Amén. Hay gente que ya no cree porque no lo pasa personalmente o está viviendo situaciones, pero no sucede nada. Y entonces estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y como decía, pensar que muchas veces es cierto, dejamos de creer porque no miramos la respuesta ni el milagro. Amén. Decimos, ¿hasta cuándo yo voy a seguir? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir pidiendo? Pero de eso se trata este programa, de poderle inyectar un poquito de fe a todo aquel que nos está escuchando, para hacerle ver que Dios todavía sigue obrando, todavía sigue haciendo milagros. Él mismo dijo cuando ascendía, yo me voy, pero dejo a uno con ustedes. Y a través de ese que Él nos deja, haremos, dice, cosas aún mayores de las que Él hizo. Amén. Entonces creemos que esa palabra no se quedó ahí en el aire, esa palabra es vigente, todavía está activa, todavía está viva, amén, en el pueblo de Dios, y creemos en eso. Por eso el lema del programa, Dios lo volverá a hacer. Dios lo sigue haciendo. Amén. Dios lo sigue haciendo y creemos. Entonces la idea es esa, que nosotros demostremos e inyectemos un poquito de lo que Dios todavía está haciendo, y que más que con nosotros, testimonio vivo. Amén. Amén, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, quizás en aquel que pueda estar pasando la misma situación, porque Dios nos hace fuertes en el proceso, nos hace fuertes en la enfermedad, nos hace fuertes en la dificultad, nos hace fuertes en la tormenta, nos hace fuertes en todo en lo que vivimos. Amén. Para que tengamos autoridad para decirle a otros, Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Amén, Amén. así es. Así que ese es el tema. Esa tiene que ser nuestra fe como hijo de Dios. Creer que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con cualquiera. Él no tiene favoritos. Todos somos iguales. No hace excepción de personas. Así es, amén. Entonces vamos a entrar un poco al tema. Sí. Ya conocíamos, pero sería bueno que se presente una vez más, sí, y presentar, que la gente conozca quién es Cintia. Cintia, amén. Sí, bueno, mi nombre es Cintia Gisela Espinosa, soy de Río Dulce, Talanca. Llevo ya 18 años aquí en España. Amén. Asisto a la iglesia en Girona, Generación Profética. Amén. Mi familia y yo pues vivimos en Girona, y por eso le digo que es un privilegio que desde aquí, de esta ciudad, nos llamen, ¿no? Ese llamado de parte de la iglesia para poder venir a testificar. Amén. Y siempre lo digo, de que en Cristo somos más que vencedores. Así es, amén. Yo no vengo de un hogar, por decirlo así, cristiano, ¿no? No vengo de un hogar que sean mis padres cristianos. Sí tengo, para la honra y gloria al Señor, a mi abuela que va a ser 90 años, y ella fue un referente para mí en la vida cristiana, porque yo la miraba a ella cómo oraba, cómo leía la Biblia, y claro, uno ve por el ejemplo. Uh-huh. Hablamos del testimonio, y ese es un testimonio también. Cuando miramos nosotros o a nuestros padres o a nuestros abuelos o a quien sea que el Señor en ese momento use, y se queda una semilla plantada en nosotros. Y amén. Hoy creo que al día de hoy, el estar aquí, creo que se lo debo primero a Dios. Amén. Y segundo a ella, por ser ella el referente, mi abuela, de inyectarme algo del Evangelio. Uh-huh. Y bueno, cuando usted me dijo a mí del testimonio, yo dije, bueno,
tocará testificar de lo que Dios ha hecho. Y esta semana he tenido una semana muy dura, luchas. Le hemos tenido aquí, es que ya hasta para presentar el programa hemos tenido esa lucha, ese conflicto ahí con el enemigo. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que decir, aquí está pasando algo. Yo estábamos hablando aquí antes de empezar, pero yo en mi mente estaba pensando, a ver, enemigo, no te vas a salir con la tuya de alguna manera, aunque sea por eso, volvemos y pedimos disculpas a quien nos está viendo, amén. De si escucha el sonido ahí un poco, hemos estado casi 2 horas, creo, un poco más, no sé, intentando regular el sonido, pero no ha sido posible. Usted, por eso le digo, escuche lo que Dios tiene, porque el enemigo se mueve. Entonces, claro, si toda la semana ha intentado ahí estar moviendo el enemigo es muy astuto, por eso dice la Biblia, anda buscando. Ahora, ¿nosotros somos el que le damos la arma o no? O no. ¿Somos nosotros que cedemos o no cedemos? Exactamente, porque fácil pudiéramos decir no hacemos nada, no presentamos nada y venga, vámonos a casa. Es verdad. Ya lo habíamos igual salido por nuestra boca. Bueno, habíamos dicho, bueno, pues otro día no pasa nada, pero creo que Dios no se equivoca y creo que cuando el Señor quiere hacer las cosas es porque hay alguien que lo necesita o habrán varias personas que lo necesitan. Porque el enemigo es así, ¿no? Aunque sea uno que escuche, uno que se quede, uno que tenga la semilla y uno sabe, bueno, Señor, ¿por qué ha habido tanta traba? ¿Por qué ha habido tanta cosa? Es porque tú te quieres manifestar. Y cuando Dios se quiere manifestar, el diablo va a luchar contra ellos. En todas las áreas, en todas las maneras. Y por eso le decía, esta semana para mí ha sido muy, muy luchada, muy peleada. He llorado, Señor, y luego me recordaba, estaba en mi cama y le dice, ay Señor, si voy a testificar, no me acordaba, Padre eterno. Y entonces me vino eso y digo, bueno, vamos para Barcelona, vamos a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Entonces ya conociendo quién es Cintia, de Talanga. Talanga es una ciudad de Honduras, es hondureña, 100% catracha. Hondureña, donde se hace comida riquísima, porque ya a partir de esa zona de Honduras, la comida de ahí es buenísima. Por ejemplo, mi mamá es de Olancho y la comida de Olancho, yo amo la comida de Olancho, es riquísima. Y ya desde Talanga, porque nosotros viajábamos mucho para Honduras, los autobuses hacían parada ahí en Talanga, bajábamos a comer en Talanga y luego seguíamos. Y es buenísimo, o sea que venimos de lugares lejos. Dice la Biblia, de lugares lejanos te llamé, te di por profeta a las naciones. Y lo que nosotros estamos haciendo día de hoy es eso, hablar de lo que Dios hace. O sea, no nos hace falta levantarnos y decir yo soy profeta, yo soy esto. Con las maravillas que ha hecho el Señor en nosotros ya estamos contando las maravillas de Dios. Amén, así es. Entonces de eso se trata. La lucha, ¿cuál es? Quizás lo que decía, hay alguien ahora mismo necesitado de esa palabra. Amén. Necesitado de, yo también estoy viviendo esto. Si ella lo hizo y Dios lo hizo en ella, lo hará en mí. Amén, así es. Es el detalle, es el afín, ¿no? De decir, ¿qué está haciendo el Señor? Entonces ya 18 años viviendo aquí en España, contábamos en el otro programa, si no lo ha visto, váyase ahí a la página de YouTube, ahí está el programa donde mi hermana Cintia con su esposo, familia Cáceres, vinieron, presentaron su testimonio, un testimonio fuerte, un testimonio poderoso, porque entre más fuerte la lucha, más poder se manifiesta en el Señor. Así es. Entonces, un testimonio con muchísima bendición. Si usted tiene deseo de escuchar la otra parte del testimonio, váyase ahí a la página de YouTube, Sendero de Luz Barcelona. Ahí estamos, ahí están subidos los testimonios, amén. Así que si lo quiere ver. En el testimonio anterior, mi hermana Cintia comentaba parte, ¿no? Era como fue muy un relámpago ahí de lo que fue parte del testimonio. Y ahora vamos a entrar en lleno al testimonio. ¿De qué se trata? Ya el tema matrimonial que fue el anterior, ya eso es por un lado. Ahora vamos, ¿qué ha pasado con Cintia? ¿Qué ha hecho el Señor en Cintia? Amén. Porque yo conocí a Cintia, a los amigos y hermanos que nos conocen, yo la conocí totalmente diferente. Yo conocí una Cintia el doble o triple, ¿no? De lo que es ahora. Yo conocí una Cintia, se lo comentaba a mi hermana ayer, decía, yo conocí una Cintia totalmente diferente, que no es la Cintia que yo conocí.
Y yo decía, en algún momento yo dije, cuando comenzamos el programa, fue una de las primeras personas que yo pensé, porque yo decía, algo tuvo que haber pasado ahí. Amén. Es que cuando miramos a una persona que es de una forma, pero luego al poco tiempo la miramos de otra, decimos, aquí algo está Aquí ha pasando. pasado algo. Sea Sí. bueno, sea malo, ¿no? Porque Así muchas es. veces la gente piensa también de que muchas veces la pérdida de peso, el cambio es porque solo es enfermedad, y muchas veces no necesariamente tiene que ser enfermedad. Muchas veces es por nosotros mismos queremos cambiar, queremos tener un cambio en nuestra vida porque algo está que no está bien o Sí, ¿no? es así. Pero en este caso no fue así, ¿no? Fue así. En este caso, ¿cómo fue? Vamos a entrar al tema, al testimonio. Sí, sí. Bueno, yo siempre, los que me conocen, me conocen desde muy pequeña, he sido muy delgada, muy delgada. Siempre, creo que un poquito menos de como estoy ahora. He sido muy delgada. Pero a raíz de que yo vine acá, yo empecé a engordar. Cuando nosotros decidimos, que es lo que compartí en el testimonio cuando vine con mi esposo, porque fueron 5 años que yo no quería tener niños. Yo decía, yo ya tengo mi niño, mi esposo ya tiene sus niños y ya está, ya estamos ya una familia de 5 y ya está. Pero resulta que luego cuando me casé, las ganas de servirle al Señor, donde estaba en la iglesia que yo crecí, fue en la iglesia de mi tío, que es pastor. Y pues ellos lo decían, hija, tiene que arreglar su vida. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo tengo que arreglar mi vida? La tengo arreglada. Uno en su mente es eso, pero era, no, te tienes que casar, tienes que presentarte ante Dios y para poderle servir al Señor. Entonces nosotros, bueno, sí, eso es lo que hace falta, pues para servir al Señor. Y luego a raíz de eso yo me casé. Nos casamos con mi esposo y de ahí comenzamos a que yo quería salir embarazada. Y cuando en el 2014, en septiembre del 2014, yo salí embarazada, pero yo no me enteré. Cuando yo salí embarazada a finales de septiembre, luego pasó una situación de que yo no me enteraba. Yo decía, bueno, pues será que tengo las hormonas, yo qué sé, he sido muy regular, pero digo, bueno, las hormonas, lo que es, nunca se me ocurrió porque no sentía ningún síntoma ni nada. Pero pasó un proceso muy fuerte en mí en ese año, en diciembre del 2014, un 31 de diciembre, mi papá falleció en Estados Unidos. Y yo recibí la noticia, cuando la recibí que estaba en mi casa, bueno, fue un proceso muy fuerte. Y luego de eso, a raíz de eso, yo fui al médico porque no quería comer y mi esposo estaba muy preocupado porque no quería comer. Y yo le decía, no, que es sobre lo luto que tenía, pero a los 18 días que a mi padre lo repartían para allá a Honduras para enterrarlo. Al siguiente día yo fui al médico y me sentía muy mal y me dijeron de que, bueno, estaba embarazada. Y yo estaba tan contenta, era como aquello de que tengo el luto de mi padre, pero el Señor me ha regalado sentimientos encontrados, una bendición, voy a ser madre. Y pues dije yo, nada, me voy a empezar a cuidar, me voy a empezar porque es una vida, es el embarazo, pero resulta que al mes de eso, yo fui al médico y ahí comienza el testimonio. Yo fui al médico y cuando fui al médico me dijeron, bueno, sí está creciendo, pero no logramos escuchar al ser muy pequeño el corazón. Pero para ese entonces, ¿ya cuánto tenía de embarazo? Tenía casi 3 meses y medio. 3 meses y medio ya tenía yo. Y resulta que cuando me dice eso del embarazo, nosotros nos aferramos, ¿no? Éramos recién convertidos en el Señor y los aferramos tanto en la fe del Señor de decir, Señor, tú eres el médico por excelencia. Y aunque los médicos digan lo que quieran decir, yo sé que tú estás con nosotros. Nosotros nos fuimos a casa. Luego me dijeron al mes y medio tienes que venir. Vamos a ver la revisión, el control y todo eso. Pero resulta que cuando yo fui al médico, el doctor me dijo, no, esto no es un control normal. Te vamos a dejar en urgencia, te vamos a dejar en observación, porque te tenemos que hacer un legrado. El embarazo no está bien,
tenemos que interrumpirlo ya así porque ya es demasiado lo que estamos viendo dentro de ti y se tiene que interrumpir. Y me recuerdo que para nosotros fue un golpe muy fuerte porque después… ¿Ya eran 4 meses? Sí, ya teníamos más de 4 meses ya tenía y era un golpe muy fuerte porque después de no quererlo, ¿no? Como decir, y después el anhelarlo tanto, pues a mí me afectó mucho y a mi esposo también. Pues nosotros dijimos, no, pues no pasa nada, vamos a hacer el legrado. Se hizo el legrado. Y luego me dijeron, tú te tienes que cuidar, no tienes que buscar ahora embarazos ni nada, no pienses en eso. Y en ese tiempo yo le dije, bueno, sí, me quedé muy afectada. Yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué si ahora que me he casado para servirte, estoy sirviéndote? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Y resulta que tantas cosas, preguntas que le hace al Señor y dudas que le vienen, porque el enemigo siempre le viene a poner dudas. Y bueno, yo dije, bueno, no es el tiempo, pero sí seguía con mi dolorcito dentro de mí, siempre oraba, pero yo decía, ay papá, no cuidaste de mi bebé o la niña o lo que sea. Pero seguíamos. Pero a raíz de eso, a mí hay algo que me dijo el doctor y me dijo, es que tu embarazo no era normal, tu embarazo era un embarazo molar. Nunca había escuchado en mi vida yo una palabra así. Y yo le dije, ¿cómo que es un embarazo molar? Y me dice, sí, el embarazo molar se trata de que es como que no se fecunda, o sea, sí se fecunda, que yo al final no le entendí porque me dice, sí se fecunda, al final no, pero es como que va creciendo y al final las extremidades no llegan donde tienen que llegar y se hace como un racimito de uva. Yo no entendí en ese momento. Pero la gravedad del asunto aquí me dice, es que te hemos hecho el legrado, pero tu salud por dentro, el nivel de la sangre tuya está muy mal. Hay una hormona que es la beta, que tenemos las mujeres, que tiene que estar ni muy alta ni muy baja, tiene que estar normalizada. Y yo a raíz del legrado, a raíz del embarazo, eso se me había descontrolado. Y me dijo, a partir de ahora tenemos que hacer un tratamiento. El tratamiento dura 2 años. Y es de venir 4 veces a la semana aquí al hospital a estarte sacando sangre, a estar viendo la sangre, a estarte viendo, la alimentación tuya, tienes que cuidártela. Y eso bueno, después del embarazo, después de la pérdida del embarazo. ¿Cuánto tiempo pasó en ese lapso de estar yendo al médico? Cuando él me dijo, los médicos a mí me decían 2 años, pero en el lapso que yo estuve, para la honra y gloria del Señor, fueron 8 meses. 8 meses. Fueron 8 meses. Pero todos esos 8 meses había controles. Habían controles cada semana. Cada semana habían 4 veces a la semana me iba al chequeo, tuve que perder trabajo, porque claro, ¿qué empresa le va a dar o qué persona le va a dar trabajo que usted esté yendo? No, entonces tuve que dejarlo y para mí fue también un proceso también financieramente, porque cuando uno tiene hijos, compromisos aquí y todo, tiramos los 2 como matrimonio, no solo va a tirar uno, tiramos los 2. Pero bueno, yo siempre seguía confiando, yo le decía, bueno, pero lo que los médicos me decían 2 años, por ayuno y oración, el Señor lo hizo en 8 meses, que en regular mi sangre. Y yo dije, wow, gracias Señor, y me arrodillaba al Señor, pero estaba en mí siempre el querer ser madre. Luego, el siguiente año vuelvo yo a salir embarazada, no me enteré, luego tengo un dolor, voy al médico, vamos con mi esposo y cuando vamos me revisa y justamente la misma doctora que me había revisado en el primero me tocó otra vez y me dice, Cintia, está embarazada. Y yo, ¿qué? Sí, me dice, mira, vamos a hacer un control de aquí a una semana, a ver por qué. Porque parece entonces ya los médicos tenían antecedentes del otro embarazo. Sí, entonces ya lo vigilan a uno más, ya van los controles más seguidos, ya van viendo que todo vaya bien. Y cuando nosotros vamos a los 15 días con mi esposo, ya me dicen que el embarazo no va bien, que tienen que interrumpirlo otra vez. ¿Cuánto había de embarazo ya? Estaba 3 meses. ¿Otra vez de 3 meses? Sí. Y luego cuando pasó de los 3 meses, fue diferente, esta vez fue diferente, nos agarramos de las manos, me acuerdo con mi esposo, nos pusimos a orar
Y le dijimos, Señor, si en aquel momento que pasó, que teníamos tantos anhelos, que seguíamos teniendo el anhelo, pero en ese primer embarazo comprendimos algo y dijimos que aprendimos que los no de Dios también nos bendice. Y aún aunque había dolor y todo, pero entendimos eso. Y esa vez le dijimos al doctor, no se espere más. Sabemos de que si el Señor ha dejado la ciencia, ¿no? Y la medicina y los usa, porque los usa también a los médicos, es por algo. Entonces nosotros no nos pusimos en, no vamos a esperar, vamos a orar, vamos a ayunar. No, sentíamos paz entre los dos y dijimos, no, bueno, interrúmpalo y bueno. Pero qué cosa, voy a interrumpir yo ahora esa parte, porque es como Dios lo que hizo en el primer embarazo fue un proceso para soportar el segundo. Sí. Porque si no, no hubiera tenido nunca esa fuerza. Sí. O sea, a veces no entendemos ese no de Dios. El no de Dios no lo entendemos. No entendemos ese no de Dios en por qué no. Sí. Claro, y viene a nuestra mente porque a mí me pasó. Sí. Yo también perdí 3. Entonces, claro, viene a nuestra mente en decir, a ver, si yo estuviera en el mundo, esto no me hubiera pasado. Sí. ¿Y por qué ahora que estoy con Dios esto me pasa? Porque cuestionamos a Dios. Empezamos nosotros ya no solamente a cuestionarnos nosotros, sino a cuestionar ¿y por qué Dios? ¿Y por qué aquella gente? ¿Y por qué aquella bota a los hijos? ¿Y por qué aquella no lo tiene? ¿Y por qué aquella lo regala? ¿Y por qué? Y yo que estoy en la iglesia, yo que puedo criarlo, yo que le voy a dar amor, son muchas preguntas que nosotros le hacemos a Dios, pero claro, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Si alguien nos mira, algo nos está viendo, que sepa que no es fácil. No. Y estamos con propiedad y con autoridad 2 personas, por lo menos yo, que también lo viví, que también lo pasé. O sea, yo, es decir, ¿por qué yo no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué yo no? ¿Por qué esta persona sí? Y a veces es como que Dios nos pone pruebas, ¿no? Nos pone situaciones, porque justo en esas veces, por lo menos yo en las primeras veces que perdí el primero, miraba de gente que decía, no, o por la tele salía, no, es que encontraron un bebé tal. Es como que Dios dice, ¿y por qué me sigues probando de esta manera? Es así. ¿Por qué me sigues poniendo esta situación cuando aquella persona no lo quiere? Claro. Y yo anhelo, y yo deseo. Sí, porque hay un anhelo y un deseo dentro de. Entonces Dios va moldeando, Dios va probando, Dios va viendo hasta dónde, Dios va como apretando, ¿no? Sí. Como a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Esa fortaleza de Él, porque al final y al cabo es fortaleza de Él. Y no es que sea un Dios malo. No. Esa misma fuerza nos sirve, ahora en este caso, que es su testimonio para el segundo. Ya el segundo, ya si volvemos atrás, ya no fue la misma manera. No. La primera vez quejas, lloros, cuestión, lamento, o sea, dolor, cuestionamiento. Exacto. También ¿cómo se lo podría decir? La fe también baja, mengua en nosotros esa fe, no crece en ese momento. Y recuerdo que mi esposo, cuando pasó esto del segundo, tuvimos una paz, una tranquilidad, y nosotros dijimos, bueno, ya está, no pasa nada. Me pusieron para la pastilla, luego ya me fui para casa y bueno, tranquila. Yo decía, bueno, Señor, en su momento llegará y que no sé, ¿qué más hacer? Si tú eres el que da la vida, la quita, el que pone los tiempos. Y siempre me venía algo en la mente y yo le decía, Señor, si tu palabra dice que todo obra para bien, todo obra para bien, bueno, algo va a suceder de aquí, obrará para bien. Y eso yo me recuerdo biencito, que fue en junio del 2016. Y recuerdo que de ese mismo, del 2015, porque mi hijo nació en el 2017. Cuando pasó ese tiempo, a mí me dijeron los doctores, por favor, cuídate. Por favor, ya cuídate, tu matriz está muy débil, porque ya no ha pasado ni un año de lo que ha sucedido del embarazo molar y ahora con la interrupción del embarazo. Así que cuídate mucho.
Y yo le dije, sí, yo me voy a cuidar. Y me recuerdo que yo seguí mi vida normal con mi esposo y todo. Y en septiembre de ese mismo año, yo íbamos a la iglesia y estábamos cocinando, me recuerdo muy bien. Por eso, mire, a veces hay palabras que el Señor usa a otras personas y que nosotros a veces estamos desapercibidos, no escuchamos la voz de Dios por medio de otras personas. Y yo testifico de ese día que yo estaba haciendo unos frijoles fritos, me recuerdo. Y la esposa de mi tío se paró en la puerta. La pastora. Sí. Se paró en la puerta y me dijo, hermana Cintia, y yo me giré para donde ella y le digo yo, sí, dígame. Me dice, es tiempo que busque su bebé. Y cuando ella me dijo eso, yo le soy sincera que yo no sentí que eso venía de ella. Yo sentía que eso venía de algo sobrenatural. ¿Cómo podemos creer eso después de 2 pérdidas? Sí, yo creo que en ese momento estaba en un tiempo que me recuerdo muchísimo que estaba tan metida en la presencia del Señor, y yo creo que por eso doy fe de ello, que sé que fue la voz de Dios, porque estaba tan metida en la presencia de Dios, en la lectura, en ayuno, en oración. Intentaba la adoración en todo momento, en mi casa, en mi vida. Y yo decía, tenía una experiencia con el Espíritu Santo tan bonita que... ¿Cómo le podemos decir a alguien que pueda estar pasando esa situación ahora mismo? Que encuentre, que esté pasando ahora mismo esa situación y que encuentre esa paz, que encuentre ese camino? Porque claro, llegar a ese camino no es fácil. No. Llegar al camino de decir, yo busco de Dios antes de buscar el suicidio, sí, antes de buscar depresión, ansiedad, antes de buscar el alcohol, antes de buscar droga, antes de buscar el mundo, sí. ¿Cómo después de vivir lo que está viviendo? ¿Qué fue lo que hizo? Porque igual no es fácil acordarse, porque a veces uno se queda con pensamientos más... Sí, que han marcado tanto. Más marcados, ¿no? Pero ¿en qué momento decido yo? O sea, ¿en qué momento decide, a ver, no, esto no está funcionando? Porque es fácil decir, no funciona. Sí. Esto no funcionó. Buscar a Dios no me funcionó. ¿En qué momento cambia el pensamiento de Cintia en decir, bueno, no funcionó, pero no importa, yo sigo? Yo creo que fue en el momento y eso yo creo que de alabar, ¿no? y glorificar a Dios, porque siempre creo que es lo que dice usted, siempre tendemos a renunciar bueno, si Dios es el Dios que es el creador de todo, el que todo lo permite, no lo ha hecho, entonces ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque 1, 2 y no lo va a hacer. Pero creo que es ahí donde es probada nuestra fe y el creer en Dios. ¿Qué Dios nosotros estamos sirviendo? ¿A qué Dios hemos conocido? Una de las cosas, y eso lo recalco mucho, y es a mi esposo, es un hombre de mucha fe. Y quizás yo he tambaleado, ¿no? en la fe, pero mi esposo fue el que a mí me inyectó esa fe. En ese momento me dijo, amor, yo sé que nos duele, yo sé que han sido 2 embarazos, pero tenemos que tener esa fe en Dios y saber que si Dios no lo ha hecho es porque los está guardando o de algo, o del bebé, o que iba a pasar. Y él me inyectó una fe tan hermosa. Entonces podríamos decirle a aquella persona que está pasando eso, acérquese a alguien que le inyecte fe. Amén. Acérquese a alguien que le ayude, acérquese a alguien. Por eso dice, nosotros tenemos que buscar nuestra compañía conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sí. Amén, porque dice, ¿no estarán 2 de acuerdo? Sí. Claro. Entonces, claro, es mejor 2 que 1, dice la palabra. Sí. Es buscar la persona correcta. Correcta, sí, porque muchas veces en esto, si buscamos a alguien deprimida, claro, yo estoy mal, yo no puedo más, yo me siento mal, yo estoy deprimida y no tengo a nadie que me inyecte. Claro. No tengo a nadie, no busco la fuente, no busco. Si ya de por sí nosotros nos cuesta como humanos buscar lo bueno, sí, porque cuesta, no es fácil. Nos cuesta. Entonces,
busque a alguien, ¿no? Decirle Sí, a aquel que nos alguien. escucha. Sí, sí, Busca busque a a alguien. alguien. No vayas al vecino, no vayas al que te va a decir, bueno, mira, a mí me pasó y se murió, mira a la mitad. No, Sí. es buscar a alguien que nos diga, no importa, No seguimos. importa, hay que seguir. Eso me decía mi esposo, amor, no importa. Hay que mantenerlo siempre en el Señor, hay que creer en el Señor y saber de que el Señor, y siempre me recalcaba eso, todo obra para bien, amor, todo obra para bien. Y yo le decía, amén, pues, amén, le decía yo. Y el aferrarse en creer, ¿no? Y decir, gloria a Dios por la vida de las personas, porque tenemos que ser personas edificadoras para otros. Porque yo no, de nada me sirve tener un esposo que fuera, en vez de edificarme, me destruyera más. Es decir, entonces yo le decía a él, a mi esposo, esa fe que tú me inyectaste fue eso hermoso de ver de que el Señor sí lo iba a volver a hacer. Y para decirle que luego de ese tiempo, en septiembre pasó eso, y en octubre, pasaron 3 meses después de eso, aferrada a Dios, buscándole al Señor, y ya no era, como dice la palabra de Dios, que no sea mi voluntad, sino que la de Él. Entonces empecé a orar bajo esa dirección. Señor, si me vas a dar mi bebé o mi niña o mi niño, que sea en tu tiempo, que sea tu voluntad, ya suelto, porque muchas veces nos cuesta soltar. Nos cuesta. Ahí es donde está la respuesta, sí. ¿no? En saber decir no. No, Señor, no es el momento, no ha sido el momento, no. Y yo suelto, y yo empecé a descansar en el Señor, en esa área de mi vida, porque que es tanto el anhelo de tener un bebé, de ser madre. Bueno, ya era madre de mi niño, pero en el matrimonio con mi esposo. Entonces, claro, yo dije, no, suelto esto, descanso en el Señor y sigo adelante. Seguía sirviéndole, seguía buscando, y era un enfoque diferente que tenía. Y cuando pasaron los 3 meses, en el mes de octubre, el mero día del cumpleaños de mi esposo, un 19 de octubre, yo me empecé a sentir mal. Y le digo a la cuñada de mi esposo y a una amiga que me acompañen al hospital, que yo me siento mal, que yo digo los riñones, que no aguanto, qué dolor que tengo. Y me dice, vamos, te vamos a acompañar. Me voy al hospital. Cuando voy al hospital, me atiende la misma doctora que me ha atendido en los 2 embarazos. Y me dice, Cintia, ¿tú por aquí? Y me dice, ¿qué tienes? ¿Embarazada? Me dice, ¿no estás, no? ¿O qué? Y le digo yo, no, mira que tengo un dolor en este lado derecho y no sé qué me pasa. Y me dice, bueno, vamos a hacer una analítica y vamos a ver qué tal, me dice. Le digo yo, bueno, sí. Cuando voy, me hago la analítica y a las 20 minutos me vuelve a llamar la doctora, se sonríe conmigo, me dice, Cintia, enhorabuena, estás embarazada. Y yo me quedé en shock. Ay, ya le digo, no. Mi reacción, me quedé perpleja y yo digo, ¿qué? Y me dice, sí. Y me recuerdo que esa doctora me dijo, ya verás que todo va a estar bien. Y me dice, yo me quedé así en plan emocionada, pero al mismo tiempo le digo, bueno, Señor, o sea, que sea tu voluntad. Cuando me dice que estoy embarazada, yo corro, le digo a Vanessa, me acuerdo, y a Tania, le digo, miren que estoy embarazada. Ellas de la alegría, alegres, porque ellas habían visto el proceso que había pasado. Y me voy para la iglesia. Y ese día llegó mi esposo. ¿No entró el miedo ahí en pensar? Sí. Y si esto no vuelve a pasar, si vuelvo a sufrir y si vuelvo a sentirme mal, vuelvo a sentirme, vuelvo a perder. Sí, llega la incertidumbre, llega otra vez la duda, llega otra vez el pensar, como usted lo dice, ¿será o no será? ¿Llegará? Pero esta vez, cuando yo llego a la iglesia, le digo a mi tío, y le digo, tío, mire que me han dicho que estoy embarazada. Y mi tío me dijo, yo ya lo sabía.
Me dijo, yo te miré, me dice, estaba orando y yo miraba, me dice, y sabes que el Señor me ponía una palabra, creo que va a ser varón, me dijo él. Y me dice, no te estoy profetizando, no te estoy diciendo porque no es eso, pero yo creo que vas a tener un varón, me dice. Y yo, no, que sea niña, porque el varón ya lo tengo, le digo yo. Y me fui a la casa, le di la noticia a mi esposo. ¿Cómo reaccionó? Y él reaccionó de una manera, pero no sé, él me dice, no sé si llorar, gritar, o sea, era un encuentro ahí de emociones encontradas entre llorar, si reír, qué hacer. Y me dijo, no lo puedo creer, es que no lo puedo creer. Y le digo yo, amor, pues ni yo tampoco, no sé, yo no esperaba. Aparte que ellos me habían dicho que como mi matriz estaba muy débil, que que tenía esa pregunta desde hace un sí. momento. ¿Cuál era científicamente o según la medicina, según los médicos, cuál era el problema? ¿Por qué no se podía dar los embarazos? Ellos en sí no me daban ninguna respuesta coherente, por decirlo así, no una respuesta en decir, pero ¿por qué está pasando? ¿Qué pasa? Y me decían, no, porque llegas hasta el cuarto mes, al cuarto mes, todo se está haciendo y no sé qué pasa. Y entonces no me decían nada. Y yo una vez le pregunté y me dijo, mira, vamos a hacer algo. Cuando mi esposo me dijo que estaba embarazada y todo esto, los médicos teníamos eso en el de que qué va a pasar ahora, qué va a pasar. Y pasa el primer mes, me llevan los controles más seguido, ya no lo hago cada mes, lo hago cada 15 días por lo que había sucedido. Y la doctora me dijo, Cintia, vamos a ir con mucho cuidado, vamos a ir, mira, no te estamos... tema de matriz. Bueno, no, en realidad no se sabía. No se sabía, pero ellos lo único que me decían era que la matriz estaba, al tenerlo, que no había tenido un tiempo prudencial, por decirlo así, no había ese tiempo como para que la matriz estuviera bien, que estaba débil. Con Cris no pasó eso, con Cris salió todo bien. Con Cris sí tuve también problemas, pero con él fue diferente. O sea, eran siempre dolores y es lo que le explicaba yo al doctor, ¿no? Con mi niño también he pasado también cosas y me dice, bueno, a lo mejor es que tu cuerpo es así. Bueno, yo le digo, bueno, es así. Pero cuando vamos al tercer mes, todo estaba bien. ¿De este último? Sí, todo estaba bien, los chequeos iban bien, yo iba bien y todo. Cuando yo tengo 4 meses, yo ya estaba alegre porque digo, ya llevo 4 meses y seguíamos, pero no decíamos nada a nadie. O sea, era porque siempre hay como ese miedo, ¿no? De que no llega, porque aquí le dicen, mire, a partir de los 5 meses ya está pegado, como dice. Pero llegaba ese tiempo, luego a los 4 meses y medio, voy al médico yo y me dicen, vamos a hacer la ecografía, vamos a ver que todo está bien, el corazón, ver cómo va el bebé, cómo va, no sabíamos qué era. Y me dijeron en ese momento, escuché el corazón y yo fue una alegría en mí, mira, están las extremidades bien, va todo bien, síguete cuidando y todo, vamos a ir poco a poco, ya, y yo pues súper alegre. Y resulta de que a los 4 meses y medio, me recuerdo que mi esposo tenía una prima que vino de Honduras y ella se iba para Madrid. Y ella me dijo, prima, acompáñeme a dejarme a la estación. Yo ese día me levanté súper bien y todo. Y yo me fui a la estación con ella. Y cuando estoy en la estación, yo sentía como un dolor en mi vientre. Y yo dije, a lo mejor será que he caminado hoy mucho y no, mejor voy a ir a casa y cuando vaya a casa me voy a descansar. En eso la prima de mi esposo se fue y cuando yo voy al baño de la estación, yo vengo y cuando tenía ganas de hacer pipí, me recuerdo, y cuando yo me limpio, yo veo en el papel sangre. Y yo dije, guau.
Otra vez. Otra vez. Y no sé, yo volteé a ver hacia el techo y le digo, ay Señor, otra vez. Claro, estaba en los meses críticos, como le llaman, de 4 meses. Saber, sí. Y como pude, me acuerdo, no tenía nada allí, papel, digo, no me voy a mi casa. No le dije nada a mis niños ni nada. Pero yo iba con una agonía la estación se me hizo eterna. Son a 7 minutos de mi casa, pero la estación se me hizo a mí eterna. Pero yo iba en mis pensamientos, Señor, si tú lo prometiste. Señor, si tú lo prometiste. Y el diablo venía a darme dardos, no se va a hacer. No lo vas a tener, ya no está. Y un pensamiento horrible en mi cabeza. Llegué a mi casa y lo primero que hice, hermana, aún así que yo sentía que seguía sangrando, me arrodillé, empecé a llorar y yo le dije, Señor, yo cuando me dijo la hermana Jocelina que era mi tiempo de buscar mi bebé, yo sé que no era ella. Y me emociono porque me recuerdo ese día. Yo le dije, yo sé que no era ella y eras tú. Y aunque este momento es crítico porque yo sentía que me estaba desvaciando. Vine y empecé a orar. Y Señor, yo declaro, yo creo, yo tengo fe en ti que todo está bien, todo está bien. Me levanté de ahí, me fui a la bañera a ducharme y la sangre corría como cuando usted abre un grifo. Y yo solo me agarraba la panza y yo oraba y yo le decía, no, por favor, Señor, no. Llamé a mi esposo que estaba trabajando. Y ese hombre otra vez, con una serenidad, me dijo, amor, ten fe, amor. Si Dios lo prometió, ten fe, pero nada de alarmarse ni nada. Yo decía, Señor, y este hombre, ¿por qué me da tanta fuerza? Y yo aquí, Padre, me dijo, no te preocupes, amor, ya voy para allá, alístate y los vamos para el médico. Yo seguía, hermana, desvaciándome. Yo ya no sabía qué hacer, me puse no sé cuántas toallas sanitarias. Cuando yo llego al hospital, no sé si fue el Señor probando o qué sé, o parte del proceso que iba a estar pasando aparte de ahí. Y me dice la doctora, ay, mira, me dice, ¿qué pasa? No, mira, vengo sangrando, ¿cuánto tiene? 4 meses y medio. Uy, me dice, pero mira, justamente hoy tenemos, me dice, 2 cesáreas y los médicos no te pueden atender. No, tienes que esperarte. Mire, yo probando la fe, más agonía ahí, y mi esposo me agarró las manos y empezó a leer la Biblia. Ya ni me acuerdo que estaba leyendo, pero él empezó a leer la Biblia en el móvil y yo lo miraba y él cerraba sus ojos, empezó a orar, y en eso yo, amor, siento que no sé si levantarme, le decía yo, siento que tengo mucho dolor, no aguanto. Y me dice, tranquila. Me levanté y fui al lado del baño y miré que el baño estaba ocupado. Pero cuando yo venía de regreso, yo miraba como estrellitas. Digo yo, ¿qué está pasando? Me senté, solo me senté y escuché cuando eso había pasado ya 35 minutos. ¿Desde que salieron desde casa? Desde que salimos de casa, contando que yo ya llevaba sangrando. Creo que más de 45 minutos, 1 hora más sangrando. Cuando yo me senté otra vez, yo escuché allá a lo lejos que dijeron, Cintia, y yo me levanté y nada, hermana, yo di 3 pasos, perdí el conocimiento. Mi esposo me cuenta, porque él es el que me cuenta, a partir de aquí es él el que me cuenta lo que sucedió. Pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar que la gente quede escuchando y que quede ahí esperando a ver qué ha pasado, qué pasó, en qué acabó, cómo terminó Dios este milagro, cómo Dios hizo lo que tenía que hacer. Queremos saludar a cada uno de los hermanos que nos han visto.
que quizás ahora mismo no estarán conectados, quizás por la hora, porque comenzamos más tarde, comenzamos 2 horas más tarde, pero que si en algún momento, por casualidad, por cosas de Dios, escucha este testimonio, que ponga atención a lo que el Señor está haciendo. Hermano, Dios no solamente lo ha hecho con mi hermana Cintia, no solamente ha traído paz a mi vida también, no solamente ha traído paz a su vida, sino va a traer paz y seguirá trayendo hasta el día que Él venga por su pueblo. Amén. Saludando a cada uno que tenga fe, que crea en el Señor, que crea en Dios, que crea que hay un Dios que vive, hay un Dios que reina, hay un Dios que todavía sigue haciendo milagros. Amén. Si nos escuchan donde nos escuchen, en Honduras, en Estados Unidos, en Perú, tenemos gente ahí en Perú que una amiga muy conocida y muy querida nos escucha siempre y siempre está ahí, pastora, siempre está ahí mandando. Y yo le digo a ella, pues voz de profeta ahí, conéctate, porque no conoce el Señor. Ella es católica, dice a muerte, pero la bendigo ahí donde está, y ella sabe que siempre le digo que Dios te bendiga, que Dios guarde su vida. La saludamos desde Londres, desde, bueno, de muchísimos países del mundo nos escuchan, quizás desde Girona. Irán a oír, irán a ver este testimonio. Bendecimos cada vida que se conecte, amén, a través de ahí de las redes sociales. Bendecimos cada uno de los hermanos de la iglesia y cada uno de los hermanos que nos pueden estar escuchando, mi hermana Cintia. Es una bendición saber lo que Dios sigue haciendo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Amén, porque Dios todavía sigue haciendo milagros. No sé si tienen por ahí, tenemos hermanos, amén, patrocinadores, que creo que hay por ahí, se me olvida el nombre, Hechos con Amor, sé que se llama. Bendecimos ese talento hermoso que el Señor, amén, estarán pasando por ahí, amén. My with Love, amén, bendecimos. Hechos con Amor son 2 jovencitos que amamos mucho, mi hermana Cintia, que son parte de nosotros, son parte de nuestra familia, amén. Y lo bueno que son hijos de Dios, amén. Creemos que cada creación, cada cosa que Dios pone en las manos de estos jóvenes, aparte de que es hecho con amor, es bendecido. Amén, es algo que Dios ha puesto, talento que Dios nos da. Bendecimos la vida de ellos, amén. Ellos tienen camisetas, tienen gorras, tienen todo lo que ellos necesiten. Cada persona que nos pueda estar viendo, cualquier cosa que necesite personalizar, la tienen ahí. Solo es que llame al teléfono, amén, 641-10-1238. Sé que por ahí hay otro, Mad with Love, pero ese no sé si es imitación. El de nosotros es propio. Este es propio, amén, esto no es imitación, y sobre todo es bendecido, es un material que va doblemente bendecido, porque va con la bendición del Señor y con la bendición de que lo hemos hecho, se ha hecho con amor, amén, que ese es el propósito del Señor. Así que si necesita hacer alguna agenda, necesita hacer cualquier taza, necesita hacer camiseta, gorra, cualquier cosa que necesite, ahí están los teléfonos, se han sido pasados, amén. Puede pasarse, puede llamar y tiene un descuento si usted llama diciendo que ha oído o ha visto la publicación a través del programa Dios lo volverá a hacer. Bendecimos la vida de estos jóvenes, bendecimos ese talento, bendecimos esa pequeña empresa que creemos que irá de aumento en aumento. Así es. Será de bendición, amén. Bendecimos su vida. Y así, hermano, vamos a seguir escuchando. Vamos a ir escuchando el testimonio donde nos quedamos. Ahí donde viene una parte muy importante, amén. Mi hermana Cintia se desmayó en aquel pasillo de hospital. Sí. Perdió el conocimiento. No sabe qué pasó a partir de ahí. No. ¿Qué sigue? Luego, cuando yo me desmayé, mi esposo me dijo, vinieron 2 doctores, cogieron tijeras, te rompieron el pantalón. Porque estaba sangrando como un grifo, te ingresaron en la zona de observación, de ver, mira, lo metieron a él a una sala y le decían, papá, estate tranquilo, todo va a estar bien, pero él dice, yo nunca había visto tanto médico entrando, saliendo, no le daban información mía, no le daban información del bebé, no le daban información de nada. Yo todavía seguía inconsciente, no reaccionaba. Pero al cabo, no sé si fueron, creo que 35 minutos, me dijo mi esposo, él se puso a orar en ese momento y él pidiéndole al Señor que, bueno,
haz tu voluntad, porque al final pues no es que había perdido la fe, pero él al ver tanta sangre que hasta el pantalón me habían quitado con tijeras, pues lo esperábamos lo peor. Luego al cabo de eso yo escucho, empiezo a reaccionar. Cuando empiezo a reaccionar, lo primero es tocarme la panza y me preguntan, dime cuál es tu nombre. Yo le digo Cintia y le digo a la doctora, ¿qué ha pasado? Que no sé, estoy aturdida, ¿qué pasa? Y me dice, tranquila, tú respira, tranquila. Cuando me dice así, digo yo, ay Dios mío. Me dice, bueno, Cintia, has tenido, me dice, algo que nosotros los médicos no podemos darte ni diagnóstico ni nada, no podemos, es que no sé, yo tengo años de ser, me dijo, comadrona aquí y lo que ha sucedido contigo no lo puedo explicar, no sé cómo explicarte. Y entonces le digo yo, ¿qué ha pasado? Mi bebé. Y entonces me dijo, tu bebé está bien. Pero lo que me llamó la atención de esta mujer es que me dijo, mira, ha pasado algo que no me lo explico, pero es como si, mire las palabras que me dijo que me quedaran marcadas y me quedaran marcadas para toda la vida. Es como que alguien haya metido la mano de alguien dentro de ti y te haya limpiado el residuos de todo, de tus dos, vamos a decirlo así, me dice, de tus 2 embarazos que has tenido, pero sin tocar lo mínimo de la bolsa de tu hijo y nada del embarazo que tú llevas dentro. Me dijo, fue como que alguien limpió por dentro, me dijo. Y todo lo que tú botaste, me dice, no es de tu bebé. Me dice, es como de tus embarazos anteriores. De lo que había quedado anterior. Y yo me recuerdo ¿Cómo que... se cumple la palabra? Que Dios no puede habitar, dice, es como que tenía que limpiar lo sucio para traer lo nuevo limpio. Y a raíz de eso, bueno, yo súper contenta, me dice, vamos a escuchar el corazón. Empecé a escuchar el corazón de mi niño, empecé a llorar y yo le dije, yo sé que ¿Ahí tú... estaba el hermano? No estaba él. Yo empecé a llorar y luego en eso le dije yo sé que tú no entiendes, pero yo sí, yo sé que Dios lo ha hecho. Y ella se sonrió y no me dijo nada. Luego llamó a mi esposo, me hicieron una ecografía y el niño literal, hermana, estaba con la mano arriba. ¿Ya tenía ahí cuánto tiempo? Ya tenía 4 meses. 4 meses y medio, casi para los 5. No sabía que era niño tampoco. Yo no sabía que era niño. Y luego después de eso, yo me fui a casa. Me dijeron, tienes que cuidarte, tienes que estar en observación, no tienes que moverte. Y bueno, en fin, reposo absoluto. Pero a los 5 meses y medio que vuelvo a ir, me detectaron que tenía diabetes gestacional. Y me dijeron, tienes diabetes gestacional. A los 5 meses de embarazo. 5 meses de embarazo. Tienes diabetes gestacional y hemos visto de que te tienes que poner insulina sí o sí. Hay mujeres que les da la diabetes gestacional y no necesitan insulina, con pura dieta y se van cuidando y ya está. Pero a mí me dijeron, tienes que utilizar insulina por la mañana, por la noche, por la tarde y antes de dormir, porque los niveles del azúcar están muy, no sé qué ha pasado. Y bueno, otro proceso. Para mí otro proceso porque, o sea, yo decía, diabetes, ¿de a dónde? Y a veces pues el doctor me explicaba y me decía, muchas veces de tantas mujeres que hay les puede pasar, la hormona se descontrola, el cuerpo y todo, bueno. Y yo dije, bueno, no pasa nada, pasé ese proceso de pasar, pero lo que me decían era que el niño iba a nacer en incubadora, que el niño iba a nacer con problemas porque, claro, desde 5 meses estar inyectando la insulina no es nada bueno para el feto, para el bebé que va adentro. Y bueno, me dice, vamos a ver todo, el niño posiblemente, me dice, tengamos que mandarlo de aquí
cuando nazca pues a Barcelona o algo, porque claro, es muy complicado. El azúcar todavía se te ha subido de una manera que no es una dosis pequeña que te vamos a dar, es dosis bastante. Y bueno, yo le dije... ¿De insulina? Sí. Y comencé a cuidarme de una manera, comiendo sano y todo. Y hasta el último día que fue el parto del niño, me puse la insulina. Pero para la honra y gloria del Señor, todos esos 4 meses que faltaban para nacer el bebé, estuvimos en oración, en ayuno, y diciendo y declarando y confiando en el Señor y creyendo de que mi niño iba a nacer sano, que no iba a necesitar incubadora, que no lo iban a mandar a ningún hospital, que no iba a pasar a suceder nada, porque sabíamos que si Él lo había prometido, Él lo iba a cumplir. Y si eso venía de Él, y ya después con lo que había pasado, con todo lo que me habían dicho los médicos, que de milagro estaba ahí, porque la sangre es como abre un grifo que está cerrado y abre un grifo, se viene todo, viene con fuerza. Y cuando perdí yo ese montón de sangre en ese momento, era de que me dijo: tu bebé no estuviera aquí, pero Dios lo hizo así porque Él estaba cuidando de mi bebé. Pasaron los 9 meses, yo doy a luz, y para honra y gloria al Señor, mi hijo no necesitó incubadora, no necesitó ir a otro hospital, no necesitó nada, sano. Gloria a Dios. Y los médicos que se quedaban así como que, bueno, pero aquí qué ha pasado. Y yo siempre confiando y creyendo en el Señor, siempre. Y ¿por qué conté sobre esto? Porque viene a raíz mi testimonio. A raíz de lo que yo pasé con mi hijo, viene a raíz. Giré ahora es un niño sano que va a ser 8 años. Y de ahí del 2017 que nació mi hijo al 2023, lo vamos a ir ahí. Yo ya después de salir del hospital, mi azúcar. ¿Ese tiempo pasó con insulina? No. Yo desde el 2017, que desde el último día que yo ya di a luz a mi niño, yo ya no tuve insulina, mi azúcar, los niveles de mi azúcar bien, no estaba nada. Me dijeron, no, esto solo fue por el embarazo y tal. Y yo me estaba cuidando del 17 al 2023, del 2022 quiero decir. Nosotros en noviembre del 2022 abrimos la tienda latina. Y yo desde allí, de noviembre, a finales de noviembre, yo empecé a sentirme mal. Y es donde usted me dice, donde conoció la Cintia, que pesaba 65 kilos. Yo había sido muy delgadita, pero a partir de como año y medio más, 2 años así, yo empecé a engordarme. Yo comía, y yo siempre he sido de comer muy sano. Me encantan las ensaladas, no soy de bollería, no soy de mucho tomar refresco. Y en el 2023, a finales de noviembre, yo me empiezo a sentir mal, hermana. Yo me siento a sentir mal, mucho cansancio, mucho sueño, mucha sed. Y yo decía, ¿qué es esto? Insomnio tenía, no podía dormir. Y pasó diciembre, y siempre uno con el afán, ¿no? El afán, mañana voy al médico, mañana al médico, y nunca iba al médico. Pasó enero, y el 6 de febrero yo me levanté ese día, y un día antes en la iglesia, yo estaba mal. Yo sentí que yo ese día a la iglesia fue mi espíritu, no fui yo. Yo ya fuerzas no tenía. Yo no le comentaba nada ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a nadie, porque yo decía, no, esto es por el estrés de la tienda, el tener un negocio nuevo, el experimentar algo nuevo. Yo decía, no, esto es cosa mía. Pero ese día 5 de febrero, que fue un domingo en la iglesia, yo me arrodillé y yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo siento que ya mi fuerza ya no puedo, no sé qué me está pasando. Y cuando me fui a mi casa, me recuerdo que me quedé todo parte como de 10 a 12 orando y escuchando alabanzas. Y si le soy sincera, no sabía ni qué orar, solo era escuchar adoración y orar y llorar. Y yo le decía, Señor, no sé qué está pasando. El siguiente día me levanté, cogí mi coche y me fui al hospital. Y cuando llego al hospital me preguntan, ¿no? En urgencias, ¿qué te pasa? Mira, llevo tiempo así, no he ido al médico porque, bueno, se me ha pasado, pero me siento muy mal, me siento muy débil.
Ya, hermana, estaba también la visión. Yo ya no miraba, no le decía. Yo la Biblia no la podía leer ya. El móvil tampoco. Miraba todo borroso y la gente ya empezaba como que no a distinguirla. Miraba y tenía como que ver quién era, ver bien. Y yo dije no. Y ese día que me fui al médico, la doctora me dijo, te vamos a tomar la presión, y la presión la llevaba súper alta. Me preguntaron que si yo padecía del colesterol, si padecía de... Yo le dije no padezco de nada. Y me dijo, bueno, te vamos a hacer una prueba de sangre. Al ver ellos los antecedentes que yo tenía, tenían que hacerme una prueba, ¿no? Nada, me dice, no, tú no te vas a casa. Me dice, me dice, te vas a quedar aquí, te vas a quedar ingresada aquí. Y me recuerdo yo que ese día en la mañana, preparando mi bolso, me llevé un librito para leer, que decía, no sé por qué, hermana, no sé si fue inercia, no sé si el Señor, pero me llevé ese librito que era conforme la oración. Y yo me recuerdo que me senté en un sillón, que me iban a sacar la sangre, me dice, vamos a hacer unas pruebas y todo eso, pero al cabo de 2 horas que ya llevaba ahí, se fue a sentar, como usted está allí, se fue a sentar una psicóloga y me dice, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Porque una psicóloga decía, a ver, ¿qué ha pasado? Aquí está pasando y algo. yo allí me asusté y yo dije, me dice, mira, soy la psicóloga tal, y yo me quedé asustada y le digo yo, sí. Y me dice, mira, aún no han salido las analíticas, bueno, pero mira, esto es, mira, en la vida vas a aprender algo, en la vida siempre tenemos que ser fuertes. Y yo decía, esta mujer, ¿por qué me está hablando así? Y yo no entendía, y yo viene y me dice, ya vendrá el médico, te explicará, te dirá, pero mira, ¿tú tienes hijos? Y me dice, sí, bueno, mira, por los hijos se tiene que luchar. ¿Tienes esposo? Sí, tu esposo se tiene que luchar. Yo decía, Dios mío, ¿y qué está pasando? Al cabo de ella se fue y me agarró la mano. No me dijo nada. No me dijo nada que pasaba. No me dijo ella simplemente era como preparando, ¿no? Preparando como el terreno, como dice, preparándome, y yo me quedé así. Luego a la 1:30 viene el doctor y me dice, Cintia, ¿te han visitado? Y le digo yo, sí, me visitaron. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le digo yo, bien, bien. Mira, Cintia, me dice, te vamos a decir algo. Te vamos a tener aquí ingresada, pero irás a dormir solo a tu casa, pero tendrás que venir acá, me dice, para más comodidad, porque tampoco es algo, me dice, vamos a estar haciendo pruebas todos estos días. Y yo, pero ¿qué pasa? Dígame. Y me dice, bueno, me dice, en resumidas hemos visto las analíticas y hemos visto, me dice, que tu páncreas dejó de funcionar y vas a utilizar, me dice, insulina de por vida. Y yo se me venía a mí otra vez, ¿no? Cuando tuve la diabetes gestacional, y yo cerré mis ojos y yo cancelo en el nombre de Jesús, y fue lo único que se me vino a mi mente, cancelo en el nombre de Jesús, pero estaba destrozada, hermano. Me acuerdo que ese día, cuando me dijo, tu páncreas dejó de funcionar, se me vino el mundo encima, porque pensaba en mis hijos. Es lo primero que pensamos, sí. Pensaba en mi esposo, en mi familia, me pensaba en mí misma. Y me dijo, mira, te vas a ir a casa, vas a venir acá. De allí, o sea, no me dejaron ni un día ni nada, y me dijeron, esta es la receta, aquí están, me dieron la máquina, me dieron la insulina allí mismo, sabes, como yo ya sabía cómo usarla y todo. Y me fui a mi casa, mi esposo estaba en la tienda, me recuerdo, me fui a llorar a mi habitación. Y yo le decía al Señor, ¿por qué soy tan probada con la salud? Eso le decía al Señor, ¿por qué soy tan probada con la salud? No sé no entiendo por qué yo me cuido.
no como cosas malas, yo decía, porque uno se pone a pensar tantas cosas en ese momento. Y me recuerdo que comencé con la insulina, comencé a cuidarme. Fue un cambio drástico para mí porque ya era hacer ejercicio, comer a horas, no como que hoy me levanto como a las 9 y otro día me levanto como a las 10, no. Era un horario que era de 8 de la mañana, almorzar a la hora, cenar a la hora. Y ahí comenzó mi proceso fuerte porque era horrible uno, imagínese ir a un restaurante con la familia y estarse levantando, tengo que verme el azúcar, tengo que ponerme insulina o a veces por el miedo, no puedo comer esto porque me va a subir el azúcar. Ya mi páncreas ya dejó de funcionar. Si no me cuido de una u otra vez, se arruinan mis riñones, mi hígado, se para mi corazón porque al final el azúcar es tan dañina en la sangre que no solo daña un órgano, daña muchísimo. Y pasaron 15 días, me recuerdo que mi hermana iba para Honduras y mi esposo y mi hermana me hicieron que yo fuera a Honduras, que un mes tenía, yo hablé con los médicos y le dije, ¿puedo viajar yo a Honduras así con la condición que estoy? Y me dijo, sí, tú puedes viajar, te vamos a dar las recetas, que lleves la insulina y todo. Y yo me fui a Honduras, hermana, pero yo allí, en ese mes, yo dejé de servirle al Señor. No porque yo quería, sino porque tenía tanto miedo de aquella enfermedad, de que yo me salía de servirle al Señor, o le decía a los hermanos, no cuente conmigo. Me salía de las reuniones antes, ¿Cuál era el miedo, hermana Cintia? O sea, ¿qué fue el pensamiento de decidir no sirvo? O sea, en plan, me buscan, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? El miedo mío era porque como tenía horario para comidas, y que luego no podía. Y luego a la hora de pincharme, ¿no? O comer, muchas veces hay hermanos que me miraban entrarme a la cocina y yo lloraba y yo no decía nada porque en la iglesia no fue algo que mantuve como muy propio mío, aparte que yo venía llegando a Generación Profética cuando pasó el proceso y no conocía a muchos hermanos ni nada y no tenía la confianza que tengo ahora mismo, ¿no? De que casi 3 años que llevo ahí. Y mire, hermana, yo dejé de servir al Señor porque Satanás es lo que quería, que yo dejara de servir al Señor. Y yo decía, Señor, bueno, yo te estoy honrando, yo vengo a la iglesia, aunque me vaya antes. Lo había hablado con el pastor y él me dijo, no, yo le entiendo, no se preocupe, cumpla lo que tenga que cumplir. Y siempre fue él un apoyo en ello para decirme, no se preocupe, no se siente juzgada, no se sienta señalada. Pero después de ese mes yo fui a Honduras, con mi hermana me fui. Y yo creo que fue lo mejor que el Señor puso en el corazón de mi hermana y de mi esposo. Descansé de una manera allá. Sé que dejé mi familia aquí, dejé a mi pequeñín, dejé a mis hijos. Dejé a mi esposo ese mes, 45 días que me fui, pero era como que era ese momento entre Dios y yo. Y yo me recuerdo una vez, no siempre, a veces no siempre uno va a estar con las mismas fuerzas para orar, para estar orando, para estar intercediendo, para estar ahí en la cúspide alto espiritualmente, pero me recuerdo, hermana, que una vez me senté no arrodillada, me senté en la cama y yo le dije, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho yo malo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál ha sido para que yo esté así? Y me recuerdo que me senté y por medio de una prédica que yo escuchaba ese día del pastor Juan Carlos Harrigan, encendí el YouTube, me acuerdo, y me salió y yo entré
Y me quedé con una frase, no dejes de creer. Con esa frase, o sea, no tenía nada que ver con mi... ¿Ya había vuelto de Honduras? No, estaba en Honduras. No dejes de creer. Yo me quedé así y me fui a dormir ese día y en la mañana me levanté temprano como a las 5, me senté en el sofá de la casa de mi madre y yo le decía, Señor, perdóname porque yo sé que tú deseas que... Uno dice que Dios desea, pero no es uno que quiere que Dios desea que uno sirva, sino que el deseo tiene que ser de uno para Dios, porque Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Amén, Él no necesita nada de nosotros. Amén. Nosotros necesitamos de Él. Y yo me recuerdo, hermana, que yo me senté en aquel sofá y el Señor, en ese momento el Espíritu Santo me vino una palabra y me dijo, ¿qué prefieres? ¿Perder tu salvación o perder tu vida? Y yo me puse a meditar en eso y yo dije, este cuerpo, el día de mañana, me van a enterrar, será polvo, pero si yo estoy sin Jesucristo en mi corazón, en mi vida, yo no tendré vida eterna. Y yo le dije, Señor, ¿sabes qué? ¿Qué enfermedad? Aunque sea enferma, aunque sea en arrastra, aunque sea lo que sea, yo te voy a servir. Amén. Y mi enfoque ahora, y me quedaban como 7 días para venirme para aquí a España, mi enfoque ahora que regrese a España es de irte a servir. Y no me van a dar los médicos a mí el horario, me lo pondré yo. Y voy a empezar a cuidarme yo el horario, pero a ponérmelo yo. Porque no puede ser que Satanás me tenga a mí dominada con el miedo de que si no me inyecto, no como a la hora, me voy a morir y salir de la iglesia sin servirte a ti, no. Y yo regresé aquí, ya llevaba desde febrero, llevaba marzo, abril y mayo ya, y fue un diferente, hermana. Yo llegué a la iglesia, me cambié los horarios yo de mi comida, era horario que después de la iglesia yo cenaba, me ponía y me empecé a orar, empecé a creerle al Señor. Y yo me acuerdo que en junio hubo en la iglesia, el pastor dijo, lance una flecha a aquello que usted le quiere dar, que sea eje blanco, que usted diga, Señor, yo lanzo mi flecha a ese blanco que hay. Y no sé, él decía, no sé cuál sea esa flecha, cuál sea el blanco que usted le quiera pegar, no sé qué es, pero usted hágalo con fe. Y mire, en el mundo espiritual, como cristianos tenemos que ser locos, tenemos que creer a aquello sobrenatural, porque, y yo me recuerdo, hermana, que yo le digo, Señor, yo voy por mi sanidad. Y yo sé que voy por la sanidad, yo sé que lo que los médicos han dicho, yo sí que lo sé, me han dado, tengo, ¿no?, las analíticas, tengo donde me dicen, mira tu páncreas, tengo mis hijos viéndome, el chiquitín sufría conmigo. Me acuerdo que una hermana de la iglesia, a mi hijo le decía en escuela dominical, yo lo único que quiero es que mi mamá no se pinche más. Me acuerdo que se llama Mayra ella y ella me decía, hermana, ¿sabe cuál es la oración de su hijo? Que su mamá no se pinche más. Yo me pinchaba a escondidas para que él no me mirara, porque uno siempre quiere ver que los hijos los miren a uno. Exacto. Ser fuertes. Y yo decía, evitaba, pero mire que cuando yo voy en junio al médico, me lo hacen cada 3 meses las analíticas. Y cuando yo voy, yo me puse en ayuno, y específicamente, hermana, en ayuno, sanidad, sanidad, Señor, haz lo que tengas que hacer, sanidad. Cuando yo voy en junio, me dice la doctora, no, nada, todo está bien, sigue así, sigue cuidándote, no vamos a bajar nada, todo está bien. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Me fui a mi casa y yo dije, no pasa nada. Yo sigo creyendo por mi sanidad. Pasaron 15 días, hermana, y es desde ese día que yo regresé a mi casa, a esos 15 días, yo me empecé a sentir peor desde la primera vez que yo me había sentido mal. Yo me sentía mal,
Yo no aguantaba, yo me desmayaba, yo me sudaban las manos, yo empezaba a ver triple borroso. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Y vengo y me voy, llamo a la doctora porque tenía el número de ella y me decía, cualquier cosa tú llama y que me pasen contigo. Y yo le digo, doctora, necesito verla, yo me siento mal. Y me dice, Cintia, no pasa nada, vente mañana. Y yo le digo, vale, yo me voy. El siguiente día me voy para el hospital y le digo, es que me siento mal, ¿qué te pasa? Y ya le empiezo a decir los síntomas que tengo, todo lo que me pasa, no sé qué me pasa. Y me dice, Cintia, es que me estás asustando. ¿Cómo que te sientes mal si la insulina te la has puesto? Y le digo yo, sí. ¿Todo está bien? Sí. No, pues no, mira, te vamos a hacer una analítica. Me hicieron una analítica y me dicen, no, que está bien. O sea, ellos al ver el estar bien era porque la insulina te está ayudando. No te preocupes. O sea, sí que vas a seguir utilizando, pero no te preocupes. Y yo, ¿pero qué hago? Bueno, baja la intensidad del ejercicio, ya no camines ya 1 hora, camina ahora 40 minutos y baja la intensidad. Y yo, bueno, está bien. Pero un día que estaba en la casa, mi esposo me dijo, mire que mi esposo, amor, ya no te pongas esa insulina. ¿Cómo vas a creer a un Dios que va a hacer algo en ti? Me dijo. Si tú estás poniendo primero que la insulina, déjala. Y yo le digo, ¿cómo voy a dejar la insulina? Mi páncreas no funciona. Y yo tengo fe en Dios y yo sé, pero ¿cómo vos quieres que me muera? Le digo yo. Me dice, déjala. Y él era así, déjala. Y yo no. Porque siempre hay uno que tiene más fe y siempre hay uno en el matrimonio que es más fuerte. No queremos decir que no sea bueno, ¿no? Porque Dios sabe cada proceso, cómo lo lleva y cómo lo hace. Sí. No es que estemos diciendo a través de esto es que no se tome su medicación, que no haga cosas que le mande el médico. No, nada no es que eso. Es la fe y la intimidad que tengamos con Dios. Porque la fe no la tenía usted, la tenía Él. Sí. Pero Dios con quien estaba tratando era con usted. Claro. Y me recuerdo que pasaron 1 semana más, hermana. Yo sentía mal. Y voy otra vez, tenía cita y voy con la doctora y me dice la doctora, Cintia, allí. 2 días, no sé, en la noche fue un sueño profundo que yo me olvidé la insulina por ponérmela en la noche para dormir y en la mañana levantarme. No sé qué pasó con la alarma. Me levanté a la carrera, me olvidé de ponérmela, aunque yo era con los horarios, siempre las alarmas y todo. Me levanté, pero ese día andaba súper bien. Yo andaba ese día de que no sentía cansancio, no me sentía fatigada. Y yo digo, ¿y qué ha pasado aquí? Y pasaron, a los 3 días tuve cita con el médico y me dice la doctora, Cintia, ¿cómo te sientes? Y le digo yo, no, yo me siento muy mal, sigo teniendo mal. Pero hoy, le digo, hace 2 días la insulina, y se lo comenté así, mira que en la noche me olvidé y en la mañana también. Y no sé, sentía y me dice, vuélveme a repetir lo que me has dicho. Sí, le digo, yo me olvidé por la noche y por la mañana, pues mira, no me sonó la alarma, me levanté, el niño lo tenía que llevar al cole y bueno, ya pasó, no, con una dosis no me voy a morir y me la voy a tomar hasta pues en el almuerzo. ¿Y cómo ibas? Y le digo yo, bien, no me sentí en la mañana que me sentía agotada y todo eso. Me dice, espérate, te voy a mandar a hacer una analítica ahora mismo. ¿Y tienes tiempo? Me dice, y le digo yo, sí, tengo tiempo. Y me dice, vale, te vas a quedar, vamos a hacer una analítica. Me hizo la analítica, hermana. Y esa mujer cuando me llama como a los 45 minutos que ya tenía los resultados, su cara fue esta, o sea, me volteó a ver, estaban los análisis, volteando a ver y me dice, Cintia, te vamos a volver a hacer la analítica. Yo ya me pensé, digo, ay, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y ella ese día no me dijo nada. Pero me dice, no te los mandamos a hacer aquí, lo vamos a mandar a hacer a Madrid. Y mandaron a hacer las analíticas, las pruebas las mandaron a Madrid, no sé qué iban a hacer, no sé qué es lo que ellos querían, a ver si era genética, a ver si era por medio de que había pasado
un lapso de enfermedad pues en mi cuerpo y que no se había detectado y no sé, te lo vamos a hacer así, vale, le digo. Pero tú sigue, vale, cuidándote y siempre, vale. En agosto dan los resultados y la doctora me llama, voy a cita y me dice, Cintia, me dice, no sé qué ha pasado, no me dijo ni nada de insulina, me dice, no sé qué ha pasado, Cintia, pero tu páncreas está funcionando correctamente. Gloria a Dios. La insulina, me dice, te la tenemos que quitar. Eso era lo que estaba afectando. Te está matando, te va a ir matando más bien la insulina que te estamos dando. Y cuando a mí me dijo esa mujer eso, yo me derrumbé allí y me dice, no puedo explicarte. Me dice, esto que te estoy diciendo no te lo puedo explicar porque el páncreas cuando tú viniste en febrero, me dice, cuando viniste en febrero es que no estaba funcionando, por eso te pusimos el mismo instante insulina. Me dice, no sé qué ha pasado aquí, no sé cómo explicarte, no me explico yo misma. La insulina, o sea, te la tenemos que retirar ya porque te está afectando más bien a tu cuerpo. La insulina sirve cuando un cuerpo ya no tiene y la insulina le ayuda, pero y yo me quedé, le digo yo, es que me quedé, digo, Dios mío, tú eres grande. Y me dice, pero vamos a seguir, me dice, a los 3 meses, viendo a ver qué pasa, me dice, porque esto puede ser, ellos nunca creen, la ciencia nunca va a entender lo que Dios hace, ellos siempre van a ver algo que van a decir, no, esto va a volver a pasar, esto va a volver a suceder, alguna analítica está mal. Me mandaron a hacer otra vez otras pruebas y para la honra del Señor no necesito, o sea, mi páncreas funciona correctamente. No uso insulina, no uso pastillas. Gloria a Dios. Mi sangre está regulada como una persona normal. Me Gloria dice, no tienes diabetes en tu cuerpo. Y ese es el testimonio mío de lo que Dios ha hecho, el ver yo por medio de los médicos decirme de que mi páncreas había dejado de funcionar completamente y que el utilizar insulina el resto de su vida. El resto de mi vida y solo llegarla a utilizar solo 4 meses. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando el programa. Al final se nos hizo tarde. La verdad es que quedamos cortas con las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Escucharlo no es lo mismo que vivirlo. No. Y quizás alguien puede estar viviendo ahora, quizás no de diabetes, otra quizás enfermedad. no sea insulina, quizás sea otro tipo de medicamento, Sí. quizás sea morfina, que también es un medicamento fuerte, es un medicamento que mucha gente lo utiliza para dolores. Yo he utilizado derivados de la morfina, es más, está crónico en mi receta médica, lo tengo ahí, me lo dijeron para siempre. Sí. Amén. Pero no importa lo que pueda estar utilizando ahora mismo, es de creer esa palabra que el Amén. Señor ha dado esta tarde, esta noche. Sí, creerle a Él. No solamente lo ha hecho con Cintia, no solamente lo sigue haciendo conmigo, no solamente lo sigue haciendo con muchísimos hombres y mujeres testificando de la gloria del Señor, sino que también lo puede seguir haciendo con su vida. Amén. Amén. Creer que el Señor es tan poderoso y que no tiene barreras, no tiene fronteras, no tiene límite para bendecir a sus hijos que creen en Él. Amén. Porque todo es creer. Todo es creer. Si nosotros no tenemos ni un poquito de fe, eso no se va a dar nunca y va a pasar su vida entera teniendo medicación. Es creer en Él y servirle a Él. Amén. Porque yo puedo creer que Dios me haga, pero no actúa la fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Yo tengo que tener fe, pero yo tengo que actuar. Y es tan bueno el Señor, es tan maravilloso, es tan poderoso, hermana Cintia, que Dios murió por eso. Sí. Por nosotros. Por esa enfermedad, dice, yo la llevé cautiva. Sí. O sea, la entregó para que usted y yo seamos sanos. Amén. Así que todo aquel que nos está viendo, vamos a declarar. Amén. Tenemos que declarar las maravillas, dice Daniel 4:2, que el Señor ha hecho con nosotros.
Así que esta tarde, esta noche, este día, no sé en el momento que lo vaya a escuchar, no sé dónde lo vaya a ver, lo vaya a escuchar. Espero que el sonido ese de fondo que había, que interrumpía, no quite, no interrumpa lo que el Señor tiene o está haciendo a través de cualquier persona que pueda estarnos viendo, cualquier persona que se inyecte de ese poquito de fe, que no va a necesitar nada, que si Dios lo hizo con Cintia, lo volverá a hacer. Amén. Porque ese es el plan, ese es el plan maravilloso que Dios tiene. Hay mucha gente que se pregunta, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no me lo quita? ¿Por qué no me lo quita? Amén. ¿Por qué no yo o por qué yo? Porque Dios tiene que ver, o sea, tenemos que ver las maravillas que Dios hace. Amén. Tenemos que contar las maravillas que Dios hace. Y a veces nos permite todo este tipo de situaciones para que nosotros podamos decir que hay un Dios que vive y reina, que hay un Dios que todavía sana, que hay un Dios que todavía liberta, que hay un Dios que todavía tiene el poder. Amén. Para podernos sanar. Así es. Así que vamos a terminar el programa saludando, dándole la gloria al Señor. Ya sé que se nos fue la hora, más de la hora, amén. Estuvimos más tiempo. Pero es que no podemos callar las maravillas del Señor. Amén. Dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Van a hablar. Y sí. Mientras tengamos voz, mientras tengamos vida, mientras tengamos aliento, tenemos que hablar lo que el Señor hace. Amén. Amén. Y qué más que poderlo hacer a través de esta vía, a través de, como decíamos, no hay fronteras, no hay barreras, no hay límite de que nos escuchen, que nos vean en cualquier parte del mundo ahora mismo. Amén. O después, o cuando Dios ponga el testimonio sí. a la persona correcta que necesite escucharlo. Ahora escuchando la canción de fondo se me viene muchísimo. Y yo, para mí, cuando yo estaba en mi proceso también, que todavía sigo en proceso, sigo siendo procesada, este hombre que murió contando hasta el último momento lo que el Señor hizo, él murió. Amén. Dios se lo llevó el tiempo que él quería, sí. El tiempo que él ya estaba destinado, pero sigue siendo Dios hablando. Amén. A través de su vida. Así que no importa el testimonio, cuando lo mire, cuando lo escuche, cuando Dios se lo ponga, Dios va a seguir hablando, Dios va a seguir haciendo, y que quizás no es ahora. Sí. Amén. Un 11, estamos a 11 de abril. Quizás no es un 11 de abril del 2025. Quizás va a ser en el 2026, enero. No sabemos cuándo Dios va a poner este testimonio en las manos y en los oídos de alguien. Pero creemos que será de bendición y creemos que Dios va a hacer lo que tenga que hacer en cada vida. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y dándole la gloria al Señor. Amén. Amén. No sé si nos quedan algo más. Sí, no, terminar. Yo solamente quería compartirles un versículo que a mi vida me impactó muchísimo y lo regalárselo a aquel que nos escucha. Se lo regalar, que está en San Juan 11:4, cuando dice: oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así es. Siempre cuando Dios tiene un plan y un propósito con nuestras enfermedades, no reniegue, no se queje. Diga: Señor, que sea para glorificarte. Para glorificar el nombre del Señor. Es para glorificarlo, nada menos y nada más que a Él. No es para más, no es para que lo vean, ay, la hermana Cintia, el Señor. No, es para glorificarlo. Amén. A Él. Y Él sabe en dónde derramar esa gracia, porque amén. Al final y al cabo es la gracia que el Señor derrama sobre nosotros y la misericordia que tiene en nosotros. El médico puede decir no, el médico puede decir un hasta aquí, pero la última palabra que la tiene Dios. Y siempre, siempre sea para glorificarlo amén. A Él. Amén. Es que creemos que es así, la palabra amén. Está. Sí. La palabra es para glorificar, no es de muerte, dice, es para glorificar amén. El nombre del Señor. Sí. Y con la misma autoridad con que el Señor nos ha permitido poder pasar tipos de situaciones, tipos de enfermedades. Yo con 11 operaciones en mi barriga. Yo soy reconstruida totalmente. Amén. Puedo ver la mano de Dios en la vida de mi hermana, puedo ver la bendición de Dios en la vida de mi familia. Pero sí con la autoridad del Señor de poder decirle a todo aquel que nos escucha, sí. Vamos a orar y declarar palabra de sanidad, porque amén. El Señor nos saca de una situación para poder tener autoridad sobre lo que nos hizo vivir. Amén, así es. Amén. Y eso me lo dijo el Señor en una cama de hospital, muriéndome, que me iba a dar autoridad sobre eso. Amén. Y yo creo esa palabra. Amén, la confieso y la declaro que creo que el Señor lo hará. Porque si lo hizo conmigo, lo volverá a hacer. Amén. Amén. Ahí es. Vamos a orar. Ahí donde está,
No sé qué situación puede estar viviendo. Terminamos nuestro programa contentos, maravillados de lo que el Señor hace. Amén. Amén. Y con la fe y con la certeza, con la convicción de que Dios va a hacer mucho en todo aquel que crea en Él. Amén. Amén. Que no importa la situación, no importa lo que pueda estar viviendo, quizás es una enfermedad o quizás es otra cosa, quizás es depresión, quizás es angustia, quizás es muchísimas situaciones que puedan estar pasando en su vida. El Señor sigue estando, el Señor sigue vigente, el Señor no caducó, no quedó. Sigue siendo el Señor ayer, sigue hoy estando, y siempre. amén, hasta el día que Él venga. Amén. Dice, no los dejo solos. Sí. Amén. Creemos que el Señor a través del Espíritu Santo puede hacer grandes cosas en su vida, Amén. en su familia, en algún familiar que pueda tener, en algún amigo, en algún conocido. Póngale este testimonio, compártalo. Compártalo, que será de bendición a todo aquel que nos pueda escuchar y nos pueda ver. Que comparta, que vea que Dios sigue hablando, que Amén. Dios sigue haciendo. Amén. Vamos a orar, hermana Cintia. Amén. Amén. Vamos a orar y declarar sanidad para todo aquel que lo necesite, liberación, toda cadena rota, todo yugo se pudre, amén. Amén. A través del Espíritu Santo. Creemos que el Señor hará grandes cosas en su vida, solo créale, tenga Amén. fe. Nada llega por casualidad, todo tiene un propósito. Y si usted está ahí escuchando y se ha quedado hasta ahora, es porque el Señor quiere que usted algo reciba de Él. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo, mi hermana Cintia. Dirígenos en una oración para acabar y que el Señor toque aquella vida que necesite recibir esa sanidad, que necesite Amén. recibir esa liberación. Amén. En Sí, el Señor. nombre de Jesús. Oh Amén. Padre eterno de la gloria, en esta tarde, Padre, estamos delante de tu presencia, Padre, y sabemos, Señor, que así como lo hiciste, Señor, con mi vida, Señor, lo vas a Amén. hacer, Señor, con las Amén. personas que están escuchando. Amén. Sé tú, Señor, el que se mueva, Señor, de manera sobrenatural, Amén. Señor, en el cuerpo de cada persona, Señor, si está pasando alguna enfermedad, algún pronóstico Amén. que el médico le ha dicho, Amén. Padre, Inyecta. algún familiar, algún amigo, Señor. Padre, que crea, Señor, en En ti, el que nombre crea de en tu Jesús. palabra, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada vida, en cada Amén. corazón, Señor. Quita todo mal pensamiento, Padre, quita todo lo que Satanás Restituye quiera órganos venir a nuevos poner, en el Señor, oh nombre de Padre. Jesús. Tú eres el que renueva, el que cambia, el que transforma, Amén. el que hace todo de nuevo y véngase de repente, Señor, oh Amén. Padre, en la vida de las personas que nombre de hoy lo Jesús. necesitan, Padre. Sabemos, Señor, En que el tú eres el nombre de mismo de Jesús. ayer, el mismo de hoy y seguirás siendo el mismo, Padre. Tú no cambias de variación, En el Padre. Tú eres nombre el de médico Jesús. por excelencia, Padre. Reposa en la vida, Señor, de la persona que necesita el día de hoy, oh Padre. Creemos y confiamos, nombre de tu Señor, oh Hijo Padre, en el Jesús. nombre Aleluya. poderoso de Jesús, Amén. que tu Sí, sangre que Señor. fue derramada en la cruz del Calvario aún sigue, Señor, Sí, viva y Señor eficaz, Jesús. Señor, oh Padre. Aún sigue dando testimonio de lo que tú Amén. hiciste en esa cruz del Calvario, Padre. Amén. Tú moriste Amén. por Amén. nuestras Sí, enfermedades, Padre, y tú eres el que nos da la sanidad completa, Padre. En el Yo nombre creo de Jesús. y declaro y confieso, Padre, con mi boca, Señor, oh Padre, que todo aquel que tiene alguna enfermedad, Señor, oh Padre, tú le vas a dar ese milagro, Amén. Sí, Padre, Señor. ese milagro de sanidad, oh Aumenta Padre, la porque fe. tú eres el que hace las Milagros, cosas, Señor. Padre. Toda enfermedad es para Testimonio de tu glorificarte a bendición. ti, Amén. glorificar tu nombre y exaltarte. Bendito eres, Padre. Tú eres el Rey que Oh, se merece santo, santo, toda adoración, santo. alabanza y exaltación, Oh, Padre. Rabbi. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en el nombre poderoso nombre de de Jesús. Jesús, aleluya. Amén y amén. Amén. Si usted escuchó, si usted recibió, crea en el Señor Jesús. Amén. Amén. Crea en el Señor Jesús y Él hará. Amén. Despedimos este programa dándole la gloria al Señor, dándole las gracias por su atención, mandando bendiciones, mandando abrazos, bendiciones a todo aquel que nos miró, que nos escuchó. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, esperando que sea de bendición. Es que es de bendición, porque no somos nosotros, es Dios. Amén. Así es que el Señor le bendiga. Acuérdese que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, corra a buscar la salvación. Dice, buscarle mientras está cercano.
Amén. Él está ahí tocando su puerta, Él está ahí tocando su corazón. Busque una iglesia donde busque la presencia del Señor, se congregue. Y si no tiene una iglesia donde acercarse en Barcelona, pues estamos nosotros ubicados en la iglesia Sendero de Luz, en la calle Gaspar Fábregas y Rosas, número 57, en Esplugas de Llobregat. Lo esperaremos aquí con los brazos abiertos y creyendo que el Señor hará cosas grandes en su vida, trayendo testimonios. Si hay alguien que ha recibido la bendición, ha recibido la sanidad por la fe, amén, lo esperamos aquí en este mismo programa. Busque, hoy se puede conectar, puede mandarnos un mensaje y decirle: yo tengo un testimonio poderoso, yo tengo algo que contar que el Señor ha hecho en mi vida y quiero compartirlo con el mundo. Así que es un buen momento, es un buen lugar y estamos aquí esperando para que el Señor siga hablando a su pueblo, siga hablando a su vida, que el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada vida. En el nombre de Jesús, mi hermana Cintia, Dios me le bendiga. Amén, muchísimas amén. Gracias por haber aceptado la invitación. Amén. Muchísimas gracias. Bendecimos su vida, su familia, amén, sus hijos. Y lo que el Señor, que sabemos, y por ahí puede venir otro. Amén. Yo que sé lo que el Señor puede hacer, eso solo el Señor lo sabe. Y qué tal por ahí viene la niña. Amén. Ya hay 2 niños, pues ahora viene la niña porque la otra ya está muy grande. Ya está así grande, que ya. Por ahí pues, igual viene la niña. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Saludos y bendiciones para su familia, para la iglesia. Amén. Generación Profética, saludamos a sus pastores. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su atención. Y comparta el testimonio si usted cree que fue de bendición y será de bendición para alguien que necesita escuchar. Amén. Y como decimos al finalizar, si Dios lo hizo con nosotras, Dios lo volverá a hacer. Que el Señor le bendiga. Amén.